Buenos días, mi nombre es Samir y en esta ocasión vamos a hablar de lo que es la producción de polímeros a un nivel ya más industrial, qué es lo que pasa en medio, cuáles son las limitantes y cuáles son los procesos más que todo. Y vamos a explicarlo mediante este diagrama, que este diagrama lo que trata de definir es el método Slurry. El método Slurry viene del inglés, que se refiere al método del diluyente. Como se sabe, hay polímeros que se pueden disolver o que son débiles ante ciertos solventes, y este es el proceso del cual se utiliza para, para fabricar en masa a un nivel industrial los polímeros. Ahora, es importante, en este caso vamos a explicar la producción de lo que es el polipropileno. Pero el polipropileno tiene un pequeño problema, que se extrae directamente del gas del petróleo. Ahora, el polipropileno en estado de monómero, en su estado más puro, es un gas, es incoloro, no es tangible, no es sólido. Y justamente por eso se utilizan catalizadores, se utilizan un baño de hidrógeno, aquí está, de hidrógeno, y además se tiene que obtener en su forma de gas licuado, es decir, el propileno, el polipropileno es el polímero, el propileno en su forma pura es, como decía, es un gas, hay que licuarlo, hay que hacerlo líquido, hay que someterlo a altas presiones o bajar mucho su temperatura. En este caso vamos a comprimirlo porque vamos a tener que trabajar en una temperatura muy clara, muy específica en este diagrama que vamos a explicar ahorita. Entonces, como ya había dicho, lo que vamos a hacer es utilizar hidrógeno en su estado gaseoso con propileno. En este caso vamos a trabajar con el gas licuado en altas presiones y un catalizador. El catalizador generalmente van a ser los catalizadores Ziegler-Natta de segunda generación, los cuales son trititanio, que es aquí, que eso es un titanio con 3 cloros. Este es un catalizador de Ziegler-Natta, pero se va a utilizar en función de un alumbre, que es Al, aluminio conectado a un cloro con otros dos radicales. Estos son los catalizadores Ziegler-Natta de segunda generación, los que se van a utilizar ahorita. Entonces, además también muchas veces se utiliza un solvente o un disolvente el cual pueda facilitar este proceso. Y empezamos agitando todo. Como ya había explicado, los polímeros tienen un mecanismo, tienen una forma de producción mecánica. Hay que agitar la mezcla y se va a trabajar a una temperatura entre 5 a 80 grados centígrados, entre una temperatura de 5 a 15 bares. Es importante que para mantener esta temperatura entre 5 y 80 grados centígrados, de acuerdo al estado en que se encuentra, más que todo en su primera etapa de agitación, es cuando se somete a la alta temperatura, hay que hacer una regulación de temperatura, y justamente se utilizan intercambiadores de calor de contraflujo de agua fría. Ahora, después de la primera etapa, donde colocamos la mezcla como la sopa y la pasamos a un nuevo recipiente, vamos a colocar un extra de monómero de nuestro propileno. Además de que también vamos a colocar un comonómero o plastificantes o estabilizadores. Estos permiten tener una consistencia o tener un producto final, un polímero más resistente, que tenga mejores cualidades, que sea más resistente al calor, porque cuando nosotros nos sentamos en una silla de plástico o cualquier producto de plástico, una taza, un vaso, que esté a base de polipropileno, realmente no es el polipropileno puro, sino que tiene plastificantes, tiene comonómeros. De hecho, la mayoría de los polímeros que hay no son puros completamente, sino que son heterogéneos o tienen algún tipo de extra o algún tipo algún aditivo que mejora sus cualidades. En el caso de la producción del polipropileno se le colocan plastificantes, puesto que el polipropileno tiene debilidad ante la radiación UV, o sea, ante la luz del sol. Aparte que también es un poquito más frágil que el polietileno tradicional. Ahora, el monómero
reacciona el monómero que reacciona tiene que ser enfriado y tiene que ser llevado a una cámara de centrifugado. En esta cámara de centrifugado se van a separar dos fracciones. La primera es la mejor, como la fracción que tiene el polímero o que tiene la versión más pura del polipropileno, porque recordemos que ahora tenemos el polipropileno ya en esta fase, ya aquí tenemos nuestro polipropileno, pero está disuelto, está mezclado y además tiene aditivos, otros polímeros no deseados y también tiene catalizadores Ziegler-Natta, y tiene aparte disolventes, heptanos y hexanos que son inconvenientes, no son deseados. Justamente se van a separar en dos fracciones. La centrifugada, como decía, que una centrifugadora se encarga de separar los compuestos mediante la velocidad, o sea, la agitación extrema de ellos, es decir, se centrifugan y por la densidad de la materia, la densidad de ambas fracciones, se van a separar. La primera parte va a separarse para extraer el solvente. Ahora, el solvente se va a evaporar por una corriente de nitrógeno. Aquí hay una corriente de nitrógeno en forma de gas, que va a actuar como vapor y va a arrastrar parte del solvente para nuevamente ser enfriado por agua. Esto nuevamente es un intercambiador de calor. La segunda parte va a ser también, la segunda parte más densa, lo que va a hacer es que se va a precipitar y nuevamente va a tener una fracción de solvente y va a tener nuestro polipropileno, pero polipropileno con aditivos. Este polipropileno también va a tener otras funciones al final, es decir, se va a utilizar, porque al final es materia prima que se obtiene. No es la más pura, pero tiene funciones. Y nuevamente esta fracción va a tener que nuevamente secarse, este es un dryer, se seca, se vuelve a enfriar y se obtiene nuestro solvente líquido que se va a reciclar. Esto es solvente para reciclar. Reciclar se utiliza nuevamente en el proceso. Y ahora, regresando a la segunda parte, ¿qué pasa con la materia prima o con la mejor parte del polipropileno puro en nuestro solvente? Es que este se va a separarse por medio de calor. Nuevamente nuestro polipropileno líquido entra y se calienta para separar la parte del solvente, es decir, nuestro propio polipropileno que no reaccionó sigue siendo un gas y se va a extraer aquí, es decir, hay parte del propileno que no reacciona. Nuevamente nuestro sistema, nuestro polipropileno que sí reacciona pasa a una segunda cámara que nuevamente reacciona con el solvente. Me gustaría explicar algo aquí importante. ¿Por qué el propileno que se extrae aquí no se va, o sea, porque el polímero no se va junto con este propileno? Porque en esta etapa el polipropileno ya es polímero, ya es sólido, ya tiene materia física, solamente que está diluido. Cuando nosotros calentamos algo, esto es un proceso de destilación. Esta parte es como una destilación. El propileno, como ya he explicado al principio, es un gas. En su estado de monómero es gaseoso. Entonces sale de la cámara y sigue nuestro diluyente, cae a nuestra segunda cámara y se extrae el solvente. Como ya he explicado, el propileno, al ser un gas, es mucho más volátil que el solvente, que son los de Ziegler-Natta. O también pueden ser otros hidrocarburos que ayuden a la reacción. Y nuestro resultado ya final, nuevamente un segundo proceso de destilación, se hace por medio se calienta y obtenemos ya nuestro solvente, nuevamente otro solvente que se va a utilizar para nuevamente añadirlo al sistema, y vamos a obtener ya nuestro polipropileno ya en su estado más puro, que son ya en su forma de grano, en su forma de plástico. Esta es la reacción más que todo a nivel industrial. Este proceso tiene un lado positivo, que es de hecho este proceso se utilizó hasta 1970 en Japón, porque era el sistema Slurry ya perfeccionado. Se pasó de tener 8 etapas a solamente 7 etapas de producción. Ahora, la desventaja de este proceso es que es muy costoso, porque tiene como se puede observar, tiene varias etapas de producción y se tiene que destilar varias veces para tener ya el polipropileno puro.
Una de las ventajas de la extracción de polímeros es el alto coste que tienen, porque sí, la materia prima se extrae del petróleo y puede economizarse, pero a nivel industrial es energéticamente costoso, ya que tiene muchos procesos de destilación, hay que calentarlo y el calor es un gasto energético bastante importante. No, sin nada más que acotar, este ha sido la explicación de la producción en masa de lo que son los polímeros. Muchas gracias. Hola. Antes de proseguir y hacer la comparación con un sistema de polimerización que es más útil, que es el Sheffield que se utiliza hoy día, me gustaría hablar un poquito de los agentes o los aspectos químicos, las variantes o las variables que afectan en los que son los sistemas de polimerización. Y en el sistema de la química hay dos factores, que es la presión y la temperatura. La presión y la temperatura afectan muchísimo en lo que son las reacciones químicas y más aún en los polímeros. Generalmente los termoplásticos tienen la particularidad de que se pueden moldear como arcilla cuando se aumenta mucho la temperatura. En cambio, los termoestables tienen la particularidad de que se carbonizan antes de que se puedan moldear por calor. Ahora, la presión, por otro lado, también afecta mucho y también afecta lo que es el comportamiento de la cadena. De hecho, se pueden romper cadenas de polímeros mediante altas presiones y mediante altas temperaturas. Como ya he explicado en el caso de los termoestables, de los plásticos termoestables, estos se carbonizan y se rompen. Atrás está el sistema Cefirol, Seripol, que se utiliza hoy día y es mucho más económico porque tiene la particularidad de que se pueden producir copolímeros, o sea, polímeros heterogéneos, y se pueden producir polímeros puros. El sistema Seripol está especificado, o sea, se concentra más en lo que es la producción del polipropileno. Ahora, un tercer factor o una tercera variable que es sumamente importante también son los catalizadores. Antes había explicado respecto a los catalizadores de Ziegler-Natta. Estos catalizadores no intervienen o no alteran directamente la cadena, sino que como son un catalizador, lo que hacen es realizar o construir, acelerar la producción de la cadena, pero sin afectarla directamente. Ahora, los catalizadores en este sistema están directamente están actuando en todo el flujo, puesto que no hay un lugar, en el caso del Seripol, no hay un lugar específico en donde se almacena el polímero, sino que el polímero está en constante flujo. Los catalizadores son sumamente importantes, no solamente en el campo de los polímeros, sino incluso en la industria petrolera, porque se utilizan catalizadores como rodio, platino o aluminio para generar sistemas de craqueo. De hecho, el propileno que se utiliza en estado puro se tiene que extraer por medio de catalizadores o un sistema de craqueo para calentar el petróleo y poder obtener, el hidrocarburo. Me gustaría hacer énfasis de que el propileno no es un hidrocarburo aromático, es decir, no es anillado ni es cíclico. Por lo tanto, no tiene gusto ni tiene hedor, es muy leve. Sin nada más que acotar, estas es como las variables que afectan dentro de la industria de los polímeros y, en fin, muchas gracias. Ahorita más adelante vamos a explicar lo que es el sistema Seripol. Buenas, esta es la comparación con otro sistema llamado Feripol, ¿ok? Este sistema es uno de los más modernos que hay, el que ya habíamos explicado anteriormente, me refería que era en 1970, ¿no? Sin embargo, se utiliza en la actualidad y es uno de los más económicos y de mejor calidad. De hecho, el sistema que utiliza es el sistema de suspensión, ¿ok? Ahora, a diferencia del sistema anteriormente planteado, el que tenemos aquí no necesita añadir solvente, no necesita disolver el propileno en estado líquido. Ya había explicado que el propileno se tiene que estar en estado líquido para poder procesarse, porque en estado a temperatura ambiente es un gas. En este caso, nada más necesitamos una corriente de hidrógeno y un catalizador, lo cual ya en este punto el sistema es más económico, porque no hay necesidad ni de calentar la solución, porque esto es sistema de suspensión, además de que utiliza un ciclo de aire, un ciclo por
por reactores loop. Esto significa que va a haber un puente de aire que va a agitar o va a mantener en suspensión el polímero durante todo el sistema, así que no va a haber esa fase de entrar en un cilindro, hay que agitarlo, pasarlo al próximo cilindro, eso ya no está en este sistema. Así que lo primero, y también tenemos en consideración que el sistema Ferripol tiene una gran ventaja, y es que es un sistema dual, puede utilizarse para producir otra clase de polímeros. De hecho, aquí está la llave. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la corriente de aire que pasa. De hecho, si se puede ver, el sistema tiene dos corrientes de alimentación. Aquí se puede alimentar y aquí también. Entonces, pasamos por nuestra corriente de hidrógeno, que el hidrógeno es lo que utiliza. Sabemos que nuestras cadenas de polímeros siempre tienen hidrógenos anclados. Bueno, para controlar cuánto hidrógeno se acopla a la cadena, aquí tenemos una corriente de alimentación específicamente para el hidrógeno. Entonces, pasando el hidrógeno, esto aquí te voy a explicar, un intercambiador de calor para mantener una temperatura estable. Pasamos a nuestro sistema, todo impulsado por el sistema loop, que es impulsado por aire. Entonces, aquí vamos a tener directamente ya todo el recorrido hasta nuestra corriente de purga, ¿no? Como había explicado, lo que sí tenemos en común es que la corriente de purga va a seguir siendo nuestro nitrógeno. El nitrógeno en estado puro es bastante inerte, ¿ok? Siempre que no se queme o que se combustione. El nitrógeno es muy inerte, así que se va a utilizar como gas de purga para extraer lo que es nuestro catalizador. En la corriente de ciclón vamos a poder obtener ya directamente nuestro polipropileno en estado puro. Pero también tenemos una segunda corriente de alimentación, el cual va a producir polipropileno pero resistente a impacto o algún polímero para resistencia al impacto. El sistema es bastante similar, sin embargo va a tener una función catalítica un poquito diferente, sino que se va a extraer en el sistema de ciclón. Nuevamente aquí vamos a tener van a compartir el sistema de recolección, tanto el polímero de polipropileno como nuestro copolímero o nuestro heteropolímero que tiene en esta etapa de alimentación, van a compartir el mismo sistema de purga y de recolección en este caso catalizador, porque nuestro solvente va a ser directamente el propileno en estado líquido. Entonces, en este caso, a diferencia del anterior, vamos a adicionar no solamente propileno, sino que algún otro tipo de copolímero o algún tipo de monómero extra para mejorar el rendimiento de nuestro proceso. Como ya habíamos explicado, el catalizador lo único que va a hacer es facilitar o servir como puente para la producción del polímero. Ahora, ¿qué importancia tienen sistemas como estos dentro de la industria de los plásticos? Y es que todo está hecho de plásticos, y al contrario de lo que se cree, no es que el plástico sea contaminante, no lo es. De hecho, hay sistemas como por ejemplo el transformar los plásticos en combustibles mediante el agua supercrítica, mediante procesos extremos. Por ejemplo, cuando nosotros sometemos el agua a una temperatura de más de 100 grados centígrados a unas presiones de 271 atm, el plástico que esté dentro del sistema de agua se va a convertir en combustible, y el combustible se puede utilizar para alimentar cualquier proceso energético que requiera calor. Pero al punto, el plástico como tal no es el contaminante, no es el que causa el problema. El problema es qué se hace con el plástico. Sistemas de reciclaje hay muchos, y sistemas de reciclaje eficientes que conviertan el plástico en materia reutilizable hay también muchos. Entonces, no se trata tanto de lo que podría o del problema que representa el polímero al medio ambiente, sino qué se hace cuando el polímero o cuando nuestros plásticos en este caso ya se han utilizado, porque son necesarios a nivel comercial, industrial, desde botellas de plástico hasta piezas de automóviles, aislantes, termoplásticos. Los plásticos son necesarios. La cosa es saber qué hacer con ellos una vez que han cumplido su ciclo de vida, no desecharlos al mar. Eso ya es negligencia del propio humano. Muchas gracias. Este ya ha sido el final del video.